La gente, ¿será el final de Europa? ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de esta declaración o este anuncio que llega por parte de Estados Unidos? Aranceles del 30% para la Unión Europea. ¿Qué va a pasar a partir de este anuncio? Que también hay que decirlo, involucra a México. En Europa están aterrados, aterrados. De hecho, en Bruselas dicen cosas como que se estaría generando una suerte de prohibición al comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Es lo que ellos lo traducen, ¿no? Dicen básicamente el señor Trump lo que nos está diciendo es, bueno, hasta aquí llegamos. Lo interpretan como el fin de algo. Sin embargo, más allá de la demanda que pueda aparecer por parte de la Unión Europea, uno se pregunta más bien, ¿y qué es lo que están dispuestos a hacer para que Trump dé marcha atrás? Eso es algo que está sobre la mesa. Contraofensiva arancelaria, dijeron algunos. Bueno, Trump ya dijo que si alguien hace algo como eso, la respuesta de Estados Unidos será demoledora. ¿Qué va a pasar con el anuncio de Trump sobre Rusia, que en teoría saldrá en las próximas horas? ¿Qué va a decir? ¿De qué se trata? ¿Por dónde viene el golpe? ¿Ah? De hecho, Trump ha anticipado algunas cosas, como por ejemplo, está dispuesto a imponer tasas de importación del 100% a Rusia, si es que no se llega a un acuerdo definitivo respecto al asunto de Ucrania. Lo acaba de decir Trump hace minutos. Se empieza a reconfigurar un panorama, aislamiento de Washington, pero también un dolor de cabeza para Europa. Vamos a hablar de esto con el invitado de hoy, un amigo de la casa, invitado de lujo, analista internacional. Es un placer presentar al señor Fernando Moragón, a quien tenemos en Prensa Alternativa. Fernando, esto está que arde. Es una semana que ha empezado con mucho fuego, ¿eh? Mucho fuego. El asunto de los aranceles pondría a Europa de rodillas, dicen algunos. ¿Qué se viene? ¿Qué es lo que piensas, Fernando, a partir de estos anuncios y estas medidas que Donald Trump ha puesto al descubierto? Bienvenido. Efectivamente, aquí además que estamos en verano en el hemisferio norte, pues el calor, vamos, se siente, se palpa, se puede tocar, es decir, y el geopolítico ya ni te cuento, o el económico, o el geoeconómico. A ver, aquí los europeos están muertos de miedo. Los europeos ahora mismo están que no les entra la camisa, es decir, están tiritando, pero tiritando no de frío, que digo, hace mucho calor, están tiritando de miedo. ¿Por qué? Porque no tenemos nada, es decir, ni voluntad política. No olvidemos que la inmensa mayoría de los líderes europeos son globalistas, es decir, son gente que defiende las ideas más o menos del globalismo anglosajón, que no solo es el globalismo, digamos, como diríamos decir, el globalismo financiarizado, sino también la versión soberanista, aunque parezca contradictorio, la versión soberanista del globalismo, es decir, la versión de Trump, ¿no? De Trump, que si bien es soberanista, y de ahí lo de América primero, ¿no? O de Estados Unidos primero, y estas cosas, pero tiene una concepción del mundo globalista, imperial, no lo olvidemos, imperial, y en tanto que imperial atañe a todo el mundo, en la que cree que puede hacer lo que le dé la gana con cualquier país, tanto a nivel de geopolítica como a nivel de economía. Es decir, entonces, eso también es una forma de globalismo imperial, digamos, solo que de manera distinta o con elementos distintos. Y estos se notan fundamentalmente en Europa y hay continuidad. No olvidemos que Biden ya empezó con esto. Ya lo continúa Trump. ¿Con qué empezó? Con exprimir, con estrujar la economía europea para parchear en la medida de lo posible la economía norteamericana. Es decir, hacer un trasvase de riqueza brutal desde Europa a Estados Unidos. Biden ya lo hizo, pues lo hizo a través de las sanciones, las autosanciones europeas contra Rusia. Pues nos negamos a comprar el gas barato de los rusos y pasamos a comprar el gas natural licuado carísimo de los norteamericanos. Bueno, pues esto es un trasvase de riqueza. Es decir, 4 veces más caro que el gas ruso, 5, dependiendo. Al mismo tiempo, pues nos empezaron a vender un montón de armas del complejo militar industrial norteamericano a los europeos, puesto que los europeos estaban mandando nuestras armas, nuestras viejas armas, a
a Ucrania y había que comprar nuevas. Pues esto es otra base de riqueza hacia Estados Unidos. La famosa ley de la inflación de Biden, es decir, pues es una forma de subvencionar el traslado de empresas europeas hacia Estados Unidos. Es decir, que al final esto y Trump pues es una política continuista. Ahora ya ponen unos aranceles que, como sabemos que vosotros no estáis en condiciones, como los chinos, de ir a una guerra arancelaria o económica en general y no tenéis capacidad para presionarnos, pues vais a pagar. Es decir, más trasvase de riqueza hacia Estados Unidos, porque no vamos a poder, digamos, hacer una política como hicieron los chinos, que frenaron en seco a Trump y ante el desastre que estaban generando su puesta de aranceles contra China, pues tuvo rápidamente que pedir la negociación a los chinos, la pidió Trump, porque le estaban diciendo desde un montón de sectores de Estados Unidos que la economía norteamericana se hundía. Que llamó los de Walmart, por ejemplo, la cadena de supermercados baratos norteamericana, que está por todos los lados, y dijo, oiga, mire usted, es que si no deja, o sea, si le pones tus aranceles a los chinos, no podemos comprar las cosas a los chinos, entonces no, estamos desabastecidos, no tenemos que vender. Es decir, pues los chinos le pararon en seco, es decir, y tuvo que recular. Y eso la Unión Europea no va a poder hacerlo. Los ¿No tiene europeos no con estamos qué? en condiciones. No tiene con qué, digamos, me Nada. pregunto, Fernando, no hay con qué Europa, más allá de este rumor de un posible contraataque arancelario, no tiene con qué Europa incomodar a Trump, ¿no? A estas alturas. No hay valor, ni ganas, ni con qué, efectivamente. Es decir, a ver, no olvidemos la estructura, es decir, la estructura imperial, somos vasallos del imperio y nuestros líderes, al final, no responden a los intereses de sus respectivas poblaciones, de sus respectivos países, responden a los intereses de Estados Unidos, con lo cual es como si, no sé, pues casi, sin llegar a casi a tanto, pero bueno, en algunos sentidos hasta se podría decir. Es casi como si Trump, en tanto que presidente de un estado, de una república federal, bueno, pues alguien pensara que los diferentes estados que conforman esa república federal se le pueden sublevar. Pues esto es casi igual. Somos cuasi, pero sin ninguna de las ventajas, claro, cuasi estados de Estados Unidos, pero sin ninguna de las ventajas. Una especie de Puerto Rico, pero peor. En ese sentido, que ya está peor. Es decir, bueno, pues en ese sentido no hay voluntad, es que no hay ni ganas ni voluntad, pero tampoco hay herramientas. Es decir, Alemania, el motor de Europa. ¿Cuál es el elemento clave de que Alemania sea el motor de Europa? Es una industria exportadora a países europeos, pero también exportadora al resto del mundo. Es una de las grandes economías exportadoras, cada vez menos, pues está hundiendo. Pues ya lo ha dicho canciller Merz, ha dicho, es que si ponemos aranceles a los norteamericanos, o si, mejor dicho, si los norteamericanos no los ponen a nosotros y nosotros respondemos, la economía exportadora alemana se hunde. Y se hunde, pero se hunde completamente. Es que no tenemos con qué. Igual que los chinos tienen un comercio enorme, un volumen enorme, nosotros también, pero tienen un volumen enorme con los norteamericanos, pueden intercambiar sanciones, se perjudican, sobre todo se perjudican más los norteamericanos, pero es que además los chinos tenían otros elementos para presionar claramente a Estados Unidos. El más conocido, del que más se ha hablado, las famosas tierras raras. Es que sin tierras raras se acabó todo. No hay prácticamente tecnología moderna que no utilice tierras raras. Es decir, estos elementos de la tabla periódica que son claves para casi todo, para los móviles, para la tecnología militar de vanguardia, para los imanes necesarios para un montón de cosas, para la medicina. Es decir, es que no hay nada que no necesite de estos componentes. Bueno, pues el principal productor mundial es China.
y el principal procesador de estos elementos es China. En cuanto a la producción mundial, es casi un monopolio. Tiene entre el 70 y el 80% del mercado mundial. Llegó a tener hace años el 90, más del 90%. Y desde el punto de vista del procesamiento de estos elementos para ya puedan ser utilizados en diferentes industrias, tiene el 90% del mercado. Claro, en cuanto dijo esto, Trump tuvo que ceder. ¿Por qué? Porque China tiene una cantidad de elementos de presión tremendo. Su economía es tan grande que cuando dijo, no, es que mire usted, a partir de ahora ya no le vamos a comprar aviones a Boeing. Pues se llamó Boeing diciendo, nos hundimos, vamos a la quiebra. Porque es decir, la cantidad de aviones que tiene China, es decir, su flota aérea es espectacular. Y pues como la mitad deben ser Airbus y la otra mitad Boeing. Porque eso es un duopolio el que gobierna los aviones civiles. Entonces, bueno, es que China tiene con qué. Nosotros no tenemos con qué. No tenemos industrias propias relevantes, tecnológicas, no tenemos nada. Sobre todo no tenemos materias primas, no tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos combustibles fósiles, apenas nos queda carbón. No tenemos dependemos completamente de China para la realización de la famosa esta revolución verde, es que es de risa, para el tema de las energías renovables, fundamentalmente la eólica y la solar. China es el principal productor mundial de paneles solares que necesitan tierras raras. Se los compramos a China, es decir, no lo fabricamos nosotros. En la energía eólica igual. Entonces, claro, es que no tenemos nada. O sea, Europa no tiene nada con qué presionar, ya no solo a países medianos, imagínate, a países como Estados Unidos, una gran potencia mundial, la potencia imperial, todavía la potencia hegemónica, la potencia hegemónica mundial. Claro, es que no hay manera. Y encima con el agravante de que decía Wesley Clark, el que fue general de la OTAN, general siempre norteamericano, la OTAN siempre tiene, su cabeza militar siempre es norteamericana. El general Wesley Clark, que además fue conocido por dos acontecimientos. Uno por ser el jefe de la OTAN cuando la guerra de Kosovo, y luego por las famosas declaraciones de en 2007 de los estados que querían cargarse los norteamericanos, que querían invadir o destruir. Y es decir, y que son todos los que posteriormente, bueno, algunos ya anteriormente, posteriormente han destruido. Irak, eso antes, pero luego estaban allí. Líbano, pues ya lo hemos visto. Estaba Libia, fíjate. Estaba Somalia. ¿Para qué vamos a hablar de Somalia? Estaba Irán, ya estamos viendo cómo están. Y estaba Siria. Ya hemos visto lo que ha pasado con Siria. Es decir, y dice Wesley Clark algo muy importante. Dice algo así, que tiene una parte cómica, pero bueno. Dice, cuenta Wesley Clark, dice, yo cuando fui al Pentágono, después de los atentados del 11 de septiembre, fui una primera vez y me dijeron, no, pues esto es uno de los generales amigos suyos, pues es una locura. Quieren atacar Irak. Y decía Wesley Clark, ¿pero por qué? Y dicen, no, pues no lo sé. Es decir, nadie lo sabe. Dice, pero vamos a ver, le pregunta a Wesley Clark al general, pero ¿se ha probado de alguna manera que Al-Qaeda tiene alguna relación con Irak? ¿Y Bin Laden tiene alguna relación con Irak? Dice, no, para nada. Si todo sigue igual, ya sabemos que no hay nada de esto. Entonces dice Wesley Clark una cosa que es muy importante. Dice, ¿vale? Dice, le contaron, dice, pues supongo que como no sabemos hacer otra cosa, es decir, si tú tienes un si tú tienes un martillo, pues lo utilizas para clavar clavos, porque lo que tienes es un martillo, es decir, así que lo solucionas todo a martillazos. Es decir, el ejemplo que ponía Wesley Clark, el martillo es el ejército, y entonces, pues, ¿un martillo para qué sirve?
pues para destrozar a través de guerras países o conquistar países, y como lo que tienes fundamentalmente es un martillo, pues lo utilizas. Es tu solución a todo. Es que es lo que estamos viendo. Es decir, ¿cómo soluciona Estados Unidos sus problemas? A base de guerras. El martillo de Wesley Clark. Bueno, pues eso. Nosotros no, los europeos, que no tenemos martillo, ni nada, ni ninguna herramienta. Por eso están muertos de miedo y por eso von der Leyen ha dicho, no, bueno, aunque nos van a poner aranceles a partir del 1 de agosto, pero nosotros seguimos negociando, claro, van a seguir negociando. Puede que haya un Macron, bueno, es tu Macron, ha dicho, no, pues hay que ponerle sanciones de vuelta. Puede que al principio les pongamos sanciones, pero eso va a durar 2 días. De hecho, ya han amenazado a los franceses, porque, a ver, hay que decir que los miembros de la Unión Europea no podemos poner aranceles individuales. Es decir, España no puede poner aranceles contra Estados Unidos. Tiene que ser la Unión Europea la que pone aranceles contra Estados Unidos. Y al revés. Es decir, si Estados Unidos pone aranceles, no los pone solo contra España, por ejemplo. No, voy a poner aranceles sobre el trigo, por ejemplo. No, se lo tiene que poner a toda la Unión Europea. De tal manera que, por ejemplo, una de las cosas que han dicho para que los franceses estén más tranquilitos es, pues vamos a ponerle sanciones al brandy. ¿Quién es el principal productor de brandy? Pues en la Unión Europea, pues Francia. Quiero decir, que lo tienen muy claro. Es coger sectores y decir, ¡pum!, golpeamos a los países que nos interesan, a los que mandan en toda la Unión Europea. Y es lo que van a hacer, machacar a los alemanes, a los franceses, a los italianos. Y esto, Fernando, da en cierto modo una oportunidad para China, o aún con todo y esto, para Europa, el acercamiento a China termina siendo un tabú, porque consideremos que hay una retórica que ellos manejan, que también hay un vasallaje demostrado, y por supuesto lo que comentas también, que es importante que el público lo sepa, hay una dictadura. Dictadura en el sentido de que no hay autonomía para los países para tomar algún tipo de receta o medicina a propósito de lo que hace Trump. Pero está siempre sobre la mesa esta posibilidad. Uno diría, oye, ¿y no será esta una oportunidad dorada para China? Pero claro, está también el asunto de la necedad de parte de los líderes europeos. ¿China va a ser un factor importante para ti a partir de eso? Acabas de dar con el clavo, la necedad de los líderes europeos. Ese es el problema. El problema es que los líderes europeos son antichinos. China está encantada de hacer negocios con la Unión Europea. Es decir, el problema es que la Unión Europea no. Y ahí claro, es decir, lo normal, lo lógico, si tuviéramos 2 dedos de frente, bueno, si esto no fuera con unos países vasallos al servicio de Estados Unidos, si tuvieran un mínimo de soberanía, ¿no? Y tal, bueno, pues lo normal sería, bueno, esto nos ponen sanciones los norteamericanos. ¿Quién es la otra gran potencia económica mundial? China. Pues nos vamos con los chinos, que además están encantados porque somos su primer socio comercial, están dispuestos a hacer muchas cosas con nosotros. Oye, pues estupendo. Pero como somos antichinos, ese es el problema. Aquí hay un componente doble. Un componente económico de estar supeditados a los intereses de Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos está en guerra con China, en guerra híbrida, es decir, todavía nos han liado a cañonazos, aunque quién sabe lo que falta. El otro día estuvieron el mismo día las Fuerzas Armadas de Taiwán y las de China haciendo maniobras en el estrecho de Taiwán. Pues, en fin, en una de estas, a alguien se le va la mano, hay un incidente y luego es muy difícil reconducir las cosas. Pero bueno, dicho esto, lo normal sería apostar por China, que es el futuro, pero no. Esta gente es absolutamente reacia. Vamos, reacia no, es decir, a hacer cualquier cosa con China. Es que estuvo Wang Yi hace unos días aquí para conmemorar los 50 años de relaciones entre la Unión Europea y China. Y la respuesta que le dieron los europeos fue agresiva, fue una amenaza. ¿A quién se les pasa por la cabeza amenazar a los chinos? La señora Kallas le dijo a Wang Yi, mire usted, al ministro de Asuntos Exteriores chino, la Kallas es nuestra
digamos, ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ¿no? La alta representante para asuntos exteriores y cooperación, etcétera. Nuestra ministra de Asuntos Exteriores. Y la Kallas, una tipa absolutamente rusófoba, impresentable, chiflada, le dijo, pero es que nosotros estamos muy enfadados con ustedes porque ustedes apoyan la economía rusa y le están dando de todo y le vamos a sancionar. Claro, Wang Yi, que se quedó acuado diciendo que esta señora, ¿qué me cuenta? Le dijo, vamos a ver, señora, entérese de una vez. Nosotros vamos a apoyar a Rusia. Y en la guerra de Ucrania vamos a apoyar a Rusia. Queremos que ganen los rusos. Porque nos interesa. No porque amemos a los rusos por lo guapos que son. No, porque nos interesa. Porque mientras Rusia, que es nuestro aliado, nos está proporcionando pues, elementos clave como gas o como petróleo, entre otras cosas, nos interesa, ante un agresor común que es Estados Unidos con sus vasallos, que los rusos derroten a la OTAN. Porque si lo derrotan los rusos, ya no tendremos que derrotarlos nosotros. Mientras Estados Unidos está ahí estancado en Ucrania, pues no se meten con nosotros. Se lo dijo tal cual. Así que queremos que gane Rusia y vamos a hacer todo lo posible para que gane Rusia. Entérese. Se lo soltó así, porque como esta es tonta, pues tiene que, si no se lo explican así clarito, no... Es más, la troleó al final y le dijo, mire, porque la otra seguía, ¿no? Es que ustedes le están mandando armas, que no les mandan armas, les mandan otras muchas cosas, pero no les mandan armas. Dice, es que le están mandando armas y tal, no sé qué. Incluso a lo mejor les van a mandar ustedes también, van a hacer como los coreanos, mandar tropas. Como está chiflada esta mujer. Entonces le dijo Wang Yi, mire usted, si nosotros hiciéramos eso, o lo hubiéramos hecho antes, hacía mucho que se había acabado la guerra. Es decir, si nosotros nos metemos de verdad o nos hubiéramos metido de verdad, esto se había acabado en 2 días. Es que esta es la patética y triste realidad de Europa y de los líderes europeos que tenemos. Bueno, pues claro, ¿qué posibilidades hay de hacer negocios con China? Pues ninguna, con estos líderes ninguna, que lo que están poniendo es aranceles, como en el caso de los coches eléctricos, porque no somos competitivos. Nuestros coches eléctricos son carísimos y encima, claro, como no tenemos capacidad, no tenemos litio, no tenemos ni siquiera la tecnología o la capacidad o el interés de poder utilizar, aunque no tengamos litio, comprar el litio, por ejemplo, a Argentina o a Chile, es decir, que son al triángulo del litio, y procesarlo y en una fábrica hacer las baterías, pues como tampoco podemos hacer eso, ¿quién es el principal productor mundial de baterías de litio para coches eléctricos? China, que tiene el 80% de la producción mundial. Claro, con lo cual, pues cada vez que hacemos una tontería de estas, pues como los rusos, es decir, nos quemamos. O sea, si le ponemos sanciones, aranceles a los coches chinos, que son mejores y más baratos que los nuestros, encima los chinos pueden decir, pues ya no les venda a ustedes baterías. Y entonces los coches eléctricos van a ir a pedales, es decir, los llevaremos empujando, es decir, porque no va a haber otra. Esta es la realidad. Es decir, si es que Europa es un país un continente, desindustrializado, fundamentalmente, y cada vez más desindustrializado. Todavía nos quedan cosas, quiero decir, pero la revolución tecnológica, la revolución, digamos, de Internet, por llamarla de alguna manera, inteligencia artificial, computación cuántica, robótica, todo lo que tiene que ver con redes sociales, con producción y fabricación de microchips, y todo eso, aquí no hay nada. Feo. Todo lo compramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es decir, pues nada, es decir, estamos indefensos y por lo tanto, ya digo, ¿no? Y no hay manera. Y luego está otra posición. Y volvemos a un clásico. Esto ya se ha convertido en un clásico. Al famoso jardín de Borrell. Claro, es decir, es que encima los europeos, llevando de las élites, la gente luego no es distinta, hay de todo. Pero la élite europea es profundamente racista.
y supremacista blanca. Con lo cual, pero ¿cómo vamos a ceder o a negociar en plano de igualdad tal con estos asiáticos que son estos, como decían los norteamericanos y tal, con respecto a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, a estos monos amarillos? Es que este es otro problema. Es que nos queremos superiores. Y como nos queremos superiores, hay una idea en Europa que ha perdido total contacto con la realidad. O sea, los europeos estamos fuera del mundo, los líderes europeos están en otra galaxia, es decir, de que todavía somos algo. Y claro, esto no tiene que ver nada con la realidad. Y que los demás, debido al prestigio de Europa, ya que todavía somos algo, cosa que es mentira, pues nos van a rendir pleitesía. Hoy Macron decía una cosa delirante, o sea, pero delirante. Decía, no, es que en Burkina Faso les echaron a los franceses de Burkina Faso, les echaron, tuvieron que irse. Dicen, no, en Burkina Faso, que está Ibrahim Traoré, que es su presidente, hay una dictadura, sí, vamos a acabar con esa dictadura y a devolver la libertad a Burkina Faso. Y tú te quedas cuadrado, diciendo, vamos a ver, primero, os han echado, no quieren ni ver. Habéis estado explotándoles, como a todo el Sahel y a todas las excolonias africanas francesas, de una manera brutal y salvaje, neocolonial, como vamos, pero algo absolutamente impresentable. Os han echado a patadas. Están hartos de vosotros. Y encima vas y dices que les vas a devolver la libertad que nunca les disteis y que se la quitaste en la época neocolonial, no la colonial, que eso es obvio, en la neocolonial, os han echado y encima dices que vas a acabar con Ibrahim Traoré, con su presidente. ¿Cómo lo vas a hacer? Mandando unos tíos, unos francotiradores franceses de las Fuerzas de Operaciones Especiales, es decir, que esto es muy francés, es decir, tener atentados y golpes de Estado, pero ¿cómo lo vas a hacer? Es decir, pues si ya no tienen ni capacidad para eso, si os han echado de toda África, señor Macron, les han echado de Mali, les han echado de Burkina Faso, les han echado de Níger, les han echado a ustedes de la República Centroafricana. ¿Pero qué me están ustedes contando? De Senegal. Pero, de verdad, es que esta gente vive en otro mundo. Todavía se cree que puede llegar allí y decir, no, a este le quito, venga, a este no me gusta, bueno, y pongo al que me da la gana. Que se ha acabado. Señor Macron, que lo han echado de todos los sitios, que los líderes africanos se ríen de usted. Bueno, pues eso es el problema de Europa, que siguen viviendo como si fuera, pues eso, como las viejas glorias, ¿no? Del cine, y que ya han pasado sus tiempos, ya nadie les llama para hacer películas, pero siguen pensando que son esas grandes estrellas de Hollywood. No, ya no lo sois. Lo fuisteis, pero ya no lo sois. Sois viejas glorias que no sirven para nada. Pues esa es Europa. Y ahí estamos, es decir, lo lógico es seguirnos con los chinos. O sea, eso es algo obvio, o sea, no hay que ser ningún estratega. Pero, como pues, se dan esas condiciones, pues no lo vamos a hacer. Y entonces, pues nos hundiremos más. O sea, Europa se ha acabado. Yo siempre lo digo, o sea, Europa ya no tiene a corto y medio plazo, a largo plazo, quién sabe, ¿no? Como decía Keynes, creo que era, a largo plazo todos muertos. Pero, es decir, claro, a largo plazo, es decir, es que le preguntaban en una entrevista diciendo, pues eso, tal. ¿Y cómo opina usted que sea la economía a corto plazo? Bueno, pues pasará esto y tal. Y a medio plazo, bueno, pues quizá pueda pasar esto y tal. Y a largo plazo, dijo, a largo plazo todos muertos. Claro. A largo plazo se apaga el sol. Claro, se apaga el sol. A largo plazo el sistema solar habrá desaparecido. Claro, depende de cómo sea a largo plazo. Pero vamos. Perdón, entonces, esto nos dime. Hay muchas cosas que también me pongo a pensar, y de que no hemos hablado mucho al respecto, pero uno se preguntaría, ¿cómo va a quedar, por ejemplo, Reino Unido a partir de esto, ¿no? Porque claro, y uno dice, oye, claro, esto va vinculado específicamente a la Unión Europea, y muchos dirán, y hay que decir también que la relación de Trump con los británicos es como que una moneda al aire, digamos que es un poco más digerible para algunos comparado con el trato que tiene hacia otros líderes europeos.
¿Cómo ves tú ahí el escenario con Reino Unido, que también puede generar una interrogante? Que recordemos el Brexit, que fue, digamos, un hecho histórico y que ahora hará pensar a muchos, probablemente lo vieron venir, ¿no? A ver, ahora mismo la situación del Reino Unido es catastrófica, pero catastrófica, con una situación social y, bueno, un desastre. Es decir, es que no tiene una catástrofe. Es decir, con problemas gravísimos en la sanidad, con problemas gravísimos en la educación. No, te digo, no hay médicos, no hay capacidad. O sea, se han cargado el sistema de seguridad social, digamos, inglés, es decir, el sistema sanitario inglés, con unos problemas económicos tremendos, con una pérdida de poder adquisitivo salvaje, con la gente empobreciéndose a marchas forzadas. Y mientras tanto, Steinmeier vive en otro mundo y está pensando en cómo hacemos con Macron para ir a pelear en Ucrania, ¿no? Una cosa delirante. Pero bueno, dicho esto, a ver, los británicos tienen su propia agenda y los británicos lo que quieren es una guerra contra Rusia, en la que evidentemente ellos desde su isla piensan que los que se iban a sacrificar serían los norteamericanos, que son los tontos, y sobre todo el resto de los europeos. Pero, pero bueno, todo esto es un delirio porque no tienen ni ejército ni capacidad. Por mucho que inviertan ahora, no se hace un ejército de un día para otro. Esto no es así. Y no tienen. Y un problema que tienen, si es que aunque inviertan mucho dinero, los europeos ya no queremos luchar. Vivimos muy bien, entre comillas, aunque estemos cayendo, nuestro nivel de vida y poder adquisitivo caiga, pero somos todavía el continente más rico. Es decir, y por lo tanto, todos los europeos, más los del norte que los del sur, pero bueno, todos los europeos ya hay cosas que no estamos dispuestos a hacer. Entre otras cosas porque nos hemos convertido en señoritos. Somos muy cobardes. Y lo que no estamos dispuestos es a luchar. Menos por Ucrania, vamos, por Ucrania ni de coña. Ni siquiera por nuestros países. Por eso nuestros ejércitos son una birria. Y por eso, en el caso de España, por ejemplo, que tenemos un ejército pequeño, no tenemos un ejército de 800.000 personas, ¿no? Tenemos un ejército como en la época de Franco, que llegaron a hacer 600.000, que si mal no recuerdo. Es decir, no, porque era un ejército de ocupación, pero bueno, de ocupación de la propia España. Pero bueno, en la época del dictador Franco. Pero no, ahora tendremos unos 120.000, 130.000 soldados. Y una parte importante no es española. Porque llegó un momento, y porque ahora mismo son soldados de contrato, es decir, ya no son reclutas obligatorios. Entonces, llegó un momento en que para poder cubrir puestos hubo que tirar de inmigrantes latinoamericanos, porque no había otra. Porque los latinoamericanos sí estaban dispuestos a meterse como soldados, a firmar un contrato como soldados. Porque los españoles no. Es decir, pues esto es igual. Entonces, bueno, o sea, no tenemos ejércitos en Europa ni lo vamos a tener ya. Otra cosa es que, bueno, pues intentemos, digamos, reindustrializar con empresas de armamento a través de créditos concedidos por la Unión Europea, con los famosos 800.000 millones de von der Leyen, pero todo esto es un desastre y una estupidez porque crear una economía o intentar crear una economía basada en la industria armamentística, pues tiene un problema, que es que hay que usarla. Es decir, hay que consumir. Con cualquier industria hay que consumir. Por eso los norteamericanos siempre están en guerra, prácticamente, porque tienen una cosa que se llama el complejo militar industrial que está produciendo. Y por lo tanto, hay que consumir, hay que gastar los stocks y solo se puede gastar de una manera. No puedes hacer, por muchas maniobras que hagas, no lo gastas. Solo se gastan en guerras. De hecho, el complejo militar industrial norteamericano, que es uno de los elementos clave que dirige el país, hace que esté prácticamente permanente en guerra, porque si no, su industria se hundiría. Y les da igual que los norteamericanos ganen o pierdan las guerras. De lo que se trata, desde el punto de vista del complejo militar industrial norteamericano, es que consuman. Es decir, que se gasten mucho dinero en armamento
en guerras. Tipo, bueno, pues eso. De hecho, desde hace mucho tiempo ya, en el siglo pasado, ya era obvio que los norteamericanos, para poder mantener el complejo militar industrial, al menos tenían que tener una gran guerra cada 10 años. Si no, aquello no funcionaba. Pues eso quieren hacer los europeos. ¿Pero contra quién? Quiero decir, porque Estados Unidos salió ganando como gran ganador, uno de los grandes ganadores, o el gran ganador, de hecho, el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos, que invirtió muy poco dinero, entre comillas, en la guerra, tuvo pocos muertos, su país no fue atacado y al final el tirón de la economía de guerra norteamericana lo convirtió a Estados Unidos en la primera potencia económica mundial, con lo cual la Segunda Guerra Mundial le vino, pero vamos, de maravilla. Bueno, a partir de ahí ya tenían una industria brutal, ya la tenían antes, ¿no? Pero a partir de ahí ya tenían una industria que se convirtió en la primera industria del mundo, pero con diferencia, hasta el punto de que la mitad del PIB mundial de aquella época era norteamericano, después de la Segunda Guerra Mundial. De esto han estado viviendo, de estas rentas. Pero en el momento que te conviertes que te conviertes o conviertes tu país en una máquina de producir armamento, te conviertes en la potencia imperial, bueno, y tienes que usarlo. Es decir, lo que pasa es que Europa encima no es un país. Es decir, Europa es un montón de países pequeñitos. Bueno, todas estas chifladuras hacen que nos vayamos a hundir en una situación con una deuda que tenemos los europeos impagable. O sea, que ya están por encima de muchos países del 100% del PIB. Hay dos elementos duros, ¿no? Para Europa. Yo hablaría de la doble D, deuda y dictadura. Y dictadura, porque claramente no habrá capacidad de resolver un asunto a partir de la impronta de algún país. Todo esto vendrá regulado y cercado por un bloque que veremos hasta cuánto dura, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? Efectivamente. No, aparte, a ver, uno de los elementos que se está utilizando desde hace mucho y que a ver se utiliza más para implementar una dictadura, bien sea una dictadura a través de la Unión Europea, es decir, una dictadura supranacional, con un gobierno de la Unión Europea dictatorial, totalitario, bien, si eso no prospera, como dictaduras en cada país, digamos. Y uno de los elementos que se está utilizando ahora es la inmigración. Vamos, ahora. Se viene utilizando desde hace mucho. Es decir, ¿y por qué? Porque, dicho en un esquema muy sencillo, ¿no? Para no complejizar algo que es muy complejo, que es el tema de la inmigración. Dejamos, a ver, primero dejamos que entren emigrantes. Esto genera dos efectos. Uno, baja los salarios. Para los empresarios, ideal. Oye, baja los salarios, pagamos menos a nuestros trabajadores. Dos, al hacer esto y digamos, crear guetos como en Francia, etcétera, generamos enfrentamiento interno entre los inmigrantes y, digamos, los locales, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Los locales, ante el choque contra estos emigrantes, y ahí están partidos políticos que se encargan de ello, demonizan a los inmigrantes, les culpan de todos los males y especialmente de males de inseguridad, porque los inmigrantes no solo nos quitan los puestos de trabajo, cosa que es mentira, es decir, pero bueno, da igual, hacen justamente las cosas que ya no queremos hacer los europeos, que no estamos dispuestos a trabajar en eso, ni aunque nos muramos de hambre. Bueno, pues esos son los trabajos que hacen. O sea, que no nos quitan los puestos de trabajo, eso es mentira, te da igual. Se saca eso y luego se saca que la mayor parte de la delincuencia en cada país es producto de los inmigrantes. A partir de ahí, ¿qué es lo que piden las poblaciones? Estas poblaciones miedosas en las que nos hemos convertido los europeos. Seguridad. Ya está, ya hemos completado el círculo. Y a partir de entonces llegan los estados, los partidos políticos y dicen, no se preocupe, que les vamos a dar seguridad. Pero dar seguridad tiene un problema, que es que para dar seguridad hay que recortar libertades.
la seguridad y las libertades no combinan bien. Y ya está, ya tenemos el Estado dictatorial y totalitario, que es lo que están haciendo. Y luego también elementos externos, que vienen los rusos, que es a lo que está jugando. O sea, Europa ya no tiene ningún elemento sustancial propio que pueda unirla, digamos. Entonces, la única manera de unirla es con elementos externos como el que vienen los rusos. Es decir, intentar atemorizar a las poblaciones europeas de que los rusos van a conquistarnos y van a matarnos a todos, y entonces, para defendernos tenemos que crear esa industria de armamento y, por supuesto, restringir libertades y bajar, digamos, porque claro, si tenemos que dedicar mucho dinero a la industria de armamento, pues el dinero es limitado y ya no tendremos dinero para financiar la seguridad social, la sanidad, la educación, etcétera. Es decir, todos los elementos sociales del estado del bienestar nos los cargamos, porque claro, vienen los rusos o vienen los inmigrantes y nos invaden, es decir, y conseguimos digamos, resultado. Cargarnos los derechos sociales, cargarnos las libertades y establecer estados totalitarios ante los enemigos externos, sea una potencia como Rusia, sea estas olas de inmigrantes que nosotros mismos provocamos. Porque hay que decir que cuando hubo la gran ola de inmigración desde 2015, más de 1 millón de migrantes, 1,5 millones por ahí, no eran realmente migrantes, eran refugiados, que es algo distinto. Es decir, la mayoría eran sirios y afganos que venían huyendo de la guerra en Siria y en Afganistán. Guerras que estaban provocadas y en las que estábamos interviniendo directamente los occidentales. Luego, es decir, al final, todo esto lo que genera es eso, es decir, crear las condiciones para que las poblaciones europeas acepten la dictadura. Está claro. A eso vamos. Sí, De cabeza. es una realidad. Es una realidad. Sí, sí, sí. No, en eso estamos, ya digo, y fíjate, pero mira, y me gustaría, lo digo porque está la cosa muy mal. Es decir, aquí se piensa, o sea, los europeos, en su locura, esto ni que lo entienda, esto es una cosa ya digo, de ámbito que trasciende lo económico, lo político, la corrupción, etcétera, y es algo que ya entra en lo psiquiátrico, de verdad. Sí. Fíjate, te leo para que veamos cómo está realmente la cosa, de grave y de preocupante. Vamos a ver qué dice Trump en la famosa sorpresa que nos depara Trump hoy lunes, que en fin, ya sabemos que Trump, digamos que exagera un poco, habitualmente. Pero bueno, los rusos, que a diferencia de los europeos o de los norteamericanos, no conciben la política como espectáculo y no hacen como Trump, que está todo el día haciendo grandes declaraciones y diciendo barbaridades y tal. No, son mucho más sobrios, como los chinos y tal, y tienen un concepto de la diplomacia distinta, ¿no? Bueno, pues para que diga esto Lavrov, ¿cómo tienen que estar las cosas? Esto lo dijo en una reunión con los países de la ASEAN la semana pasada, en la que participó Rusia y otros países, y ante unas preguntas que le hicieron después de una breve intervención que hizo para la prensa, lo típico, le hacen unas preguntas y entonces él a una de ellas responde. Y fijaros lo que responde. Solo voy a leer una parte. Bueno, le preguntan por la situación en Europa, por la rusofobia, los intentos de continuar la guerra de Ucrania hasta el final y tal. Y dice Lavrov, bueno, pues esto nos preocupa, porque las últimas declaraciones y acciones de Berlín, París y Londres indican que la actual clase política que llegó al poder en estos y otros países ha olvidado las lecciones de la historia, las conclusiones que toda la humanidad ha extraído de ellas, y en general intentan de nuevo, entre comillas, preparar a Europa para una guerra.
ya no una guerra híbrida contra Rusia. Esto es lo más suave. Paso a otra cosa que le suelta y dice, en un determinado momento, según está respondiendo, habla de Alemania, ¿eh? Y de las tonterías que dice el canciller Merz, que últimamente está sembrado. Dice, en cuanto al canciller de la República Federal Alemana, Merz ha dicho cosas extrañas, más de una vez. Incluso que su principal objetivo es convertir a Alemania de nuevo en la principal potencia militar de Europa. Y dice Lavrov, ni siquiera se le atragantó la palabra de nuevo. Otra vez. Lo mismo. Es decir, y sigue diciendo Lavrov, también dijo cosas como, dejen que Israel trabaje en Irán, porque hace nuestro trabajo sucio. Esta es una cita de los dueños de los campos de concentración, cuando prefirieron usar colaboradores para exterminar judíos, para no ensuciarse las manos, conscientes de que era un negocio sucio. Y sigue diciendo, si el canciller Merz cree que las posibilidades pacíficas se han agotado, dijo esto, entonces finalmente ha decidido dedicarse por completo a la militarización de Alemania a expensas de su pueblo, solo para pavonear de nuevo bajo las consignas nazis y repeler las amenazas que, entre comillas, emanan de Rusia. Esto es un completo disparate. Espero que cualquier político sensato lo entienda. Y luego termina de una manera tremenda. Me encontré con una cita. Tenía curiosidad por cómo Europa percibía a Alemania en aquel entonces. Se refiere a la Segunda Guerra Mundial. Y resultó ser una cita del periódico sueco Aftonbladet, no sé cómo se pronuncia el sueco, del 22 de junio de 1941. El editorial decía, Alemania ha roto sus cadenas y con renovada fuerza ha salido a la libertad para cumplir su misión europea e históricamente significativa, aplastar al régimen rojo, que amenaza la esencia misma de las libertades. O sea, un país neutral, Suecia, un periódico decía, lo vuelvo a repetir, decía en 1941, ya había empezado la Segunda Guerra Mundial, que Alemania ha roto sus cadenas con renovada fuerza y con renovada fuerza ha salido a la libertad, fíjate, a la libertad de los nazis, para cumplir su misión europea, es decir, una misión e históricamente significativa. Su misión europea históricamente significativa, aplastar al régimen rojo, a la Unión Soviética, que amenaza la esencia misma de la libertad. O sea, la esencia misma de la libertad, según los suecos, país neutral, estaba amenazada por la Unión Soviética, no por los nazis. Y sigue diciendo Lavrov, en otras palabras, alababan a los nazis como símbolo de libertad. Si Europa se encamina hacia esto otra vez, ¿qué puedo decir? Es triste. Y termina diciendo, tendremos esto plenamente en cuenta en todos los ámbitos de nuestra planificación. Tú fíjate la dureza de la respuesta de Lavrov. Estamos hablando que los diplomáticos, cuando hacen declaraciones públicas, miren muy mucho sus palabras. Pues lo que está diciendo es, Europa se dirige de cabeza hacia el nazismo, encabezados por imbéciles como Merz en Alemania, van a llevarnos a una guerra a los europeos contra Rusia, que perderemos, porque no tenemos ninguna posibilidad, y lo vamos a pagar caro. Es decir, bueno, pues de esto cada vez se oye más. Pero aquí seguimos en otro mundo, en otra galaxia, pensando de espaldas a la realidad, pensando que los rusos son débiles porque como les mandamos cada vez más armamento a los ucranianos de mayor rango, ¿no? Empezamos con los cañones, luego los tanques, los F-16, los misiles de largo alcance. Y bueno, lo más que han hecho que ha sido responder con el Oresnik. Y además el Oresnik cayó en Ucrania. ¿Qué más nos da? Bueno, pues una de las cosas que se está planteando ya, en los círculos del Kremlin, una de las muchas opciones que se están barajando cada vez más
si siguen escalando, sobre todo con el tema de misiles de largo alcance, todo apunta, porque los chiflados de los alemanes ya han mandado los Taurus a Ucrania, ya están allí, aunque no lo digan, pero lo han dejado caer. Y los rusos ya habían dicho, si los Taurus llegan aquí, responderemos, atacaremos por supuesto a los Taurus y a las tripulaciones alemanas que los manejan, porque los ucranianos no saben, y veremos si a lo mejor atacamos a Alemania. Evidentemente no van a hacer tonterías, pero ya se está barajando la posibilidad de que si sigue esta escalada, pues una de las opciones es mandar un misil Oresnik de energía cinética contra, por ejemplo, una planta de fabricación militar de los Taurus y destruirla. A ver si así nos vamos enterando de quién tiene la fuerza, el poder y quién no la tiene. En esas estamos. O sea, la situación es crítica. Sí, lo entendemos y seguramente en las próximas horas habrá novedades respecto a lo que va a decir Trump, pero también la respuesta que tendrá Europa, que aparentemente, tal y como lo señala Fernando, será debilidad pura en todo estado. Pero bueno, hemos llegado al final de esta conversación, queridos amigos, hoy con Fernando. Es un placer estar aquí en Prensa Alternativa. Querido Fernando, disfrutamos cada charla contigo y como es habitual, por favor, te pido que invites a la audiencia para que sepan en qué otros canales pueden encontrarte. Bueno, pues por supuesto aquí en Prensa Alternativa con vosotros los lunes y los miércoles habitualmente y luego los martes en el canal de Alier Umpierrez en torno a las 22, 23 horas, hora de Madrid, en el canal de Ezequiel Vistoletti los miércoles también a las 21 horas y los domingos también a las 21 horas y en el mismo canal, pero yo solo, los viernes a las 23 horas, también hora de Madrid. Muy bien, una agenda recargada, la de Fernando. Sí, bueno. Como la de hoy, pero vamos a aprovechar siempre de tener el contacto con él y que pueda estar con nosotros en estas jornadas que se vienen bien, pero bien cargadas. ¿Ah? Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a la distancia y al público. Gracias por estar en sintonía de Prensa Alternativa. Nos despedimos. ¿Ah? Nos reencontramos muy pronto en una próxima oportunidad, por supuesto. Mi nombre es Enzo Anchante. Hasta la próxima. Hasta luego.